Listo, buen día. Página 74, buen día, buen día. Yelitza Noemi desde Chile. Persiste Chile, qué bueno. Tenemos que hablar, Noemi. María, Lady, Alicia, Fernando, buen día. La opinión de Donald. Ay, mira, tiempo, por favor, para la vista. Bueno, papel y lápiz. Mucha atención. Vamos a concentrar hoy en lo que necesitamos oír. De piense y hágase aquí. La opinión de Donald. Los ganadores toman el control. El control es cuestión de aprendizaje. Mientras más educación financiera tengamos, más rápido podremos distinguir entre las situaciones ventajosas y las que no lo son. Separar lo bueno de lo malo se vuelve más sencillo. Como empresario tengo muchos intereses y mantengo el control mediante un interés activo en todos ellos. Contrato personas capacitadas y confío en que harán su mejor esfuerzo, pero mantengo el contacto y mis puertas siempre están abiertas para ellas. No intento dirigir todo lo que ocurre en mis negocios, pero sé que en última instancia la responsabilidad es mía y saber que la responsabilidad es mía significa que tengo el control. Punto. La organización Trump es la compañía privada número uno en Nueva York. Estoy orgulloso de eso y del trabajo que hemos hecho. Observa que dije hemos, pues muchos trabajamos muy duro y estoy consciente de ello, pero me aseguro de que sigamos en el primer lugar estableciendo la pauta yo mismo. La vida está llena de riesgos. No tenemos un control total, por más que nos guste pensar lo contrario, pero podemos reducir los riesgos e incrementar nuestro apalancamiento mediante el aprendizaje, las decisiones razonables y una actitud positiva. Muchas personas han alcanzado un gran éxito cuando todas las probabilidades estaban en su contra. Lo hicieron porque decidieron tomar el control de su destino y se negaron a rendirse. Una manera de mantener el control es no perder de vista el panorama completo. Cuando se habla del panorama completo, pienso siempre en un tapiz. Alguien me dijo que si miras la parte posterior de un hermoso e invaluable tapiz, todo lo que verás es un montón de nudos. Pero bien, pues bien, a veces eso es todo lo que las personas ven, porque no han contemplado el diseño terminado del otro lado. El destino trabaja así a veces. Por eso, no renuncies al control y dejes tu propio tapiz. El destino, el diseño de tu vida inconcluso. No renuncies al control y dejes tu propio tapiz, el diseño de tu vida inconcluso. Al poco tiempo de oír esa analogía, escuché a alguien decir que estaba hecho un nudo en cierta situación y comprendí que esa persona no estaba visualizando su tapiz. Había perdido de vista el panorama completo. Cuando le hablé del tapiz, se relajó visiblemente. No olvides observar de vez en cuando las cosas desde el otro lado. Eso te ayudará a mantener el control y te dará elementos para enfrentar los problemas y tratar con las personas. Debes ser capaz de controlar lo que te rodea, al menos en la medida en que te permita no hacerte nudo. Algunos sinónimos de la palabra control sobre los que podemos reflexionar son mando, dominio, autoridad y determinación. Tal vez no tengas control sobre muchas cosas, pero puedes empezar contigo.
El poder de la mente es el apalancamiento máximo. ¿Tienes un cerebro? Úsalo. Puedes llamarme fanático del control, pero no acepto excusas. Los ganadores toman el control asumiendo la responsabilidad. El poder de la mente es el apalancamiento máximo. Donald J. Trump. Tu opinión. Haz un recuento de tu vida actual. Puedes elegir cómo ocupar tu día o alguien más lo determina. ¿Decides cómo invertir tu dinero o dejas que alguien más lo haga? Entonces aquí hay una tarea para que hagamos en la página 75, la voy a apuntar, 75 tarea. ¿Qué está bajo mi control? ¿Qué está bajo tu control? Ahí nos preguntan. Y ahí escribimos. Así que hoy nos tomaremos un tiempo para ¿qué está bajo mi control? ¿Qué no está bajo tu control? El simple hecho de dedicarte a tu educación financiera y a tus inversiones te hará sentir más en control de tu vida. Si eres empleado y sientes que no tienes control, piensa qué puedes hacer en tu tiempo libre, por ejemplo, iniciar un negocio de medio tiempo para cambiar esa situación. Te sorprenderá cuán rápidamente aumenta tu confianza simplemente por sentirte en control de tu vida. Control de la vida por educación financiera. Capítulo 11. La creatividad de los hemisferios derecho e izquierdo. La opinión de Robert Kiyosaki. Para dar una explicación muy sencilla, el hemisferio izquierdo del cerebro se relaciona con el pensamiento lineal y la lógica. Es el hemisferio dominante en personas con facilidad para la lectura y las matemáticas. El hemisferio derecho tiene una orientación más espacial. Es el dominante en quienes tienen facilidad para las artes plásticas, la música y los colores, aunque en realidad el cerebro necesita ambos hemisferios para todas las funciones. He estudiado durante muchos años el tema de la educación y la manera en que aprendemos. ¿Sabías que cuando nacemos nuestro cerebro no está dividido? Es hasta los 4 o 5 años que se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Nuestro sistema educativo actual da preferencia a las personas cuyo hemisferio dominante es el izquierdo. Una ráfaga de genio. Winston Churchill contaba que durante su infancia sentía en el cerebro ráfagas repentinas que lo dejaban aturdido. En esas ocasiones se sentaba tranquilamente y al cabo de unos momentos podía explicar lo que había ocurrido. Los investigadores creen que la ráfaga de intuición se generaba en el hemisferio derecho y viajaba al hemisferio izquierdo por una parte del cerebro conocida como cuerpo calloso. Debido a que el habla se relaciona con el hemisferio izquierdo, la teoría es que la ráfaga nacía en el hemisferio derecho y viajaba al izquierdo, permitiendo a Churchill hablar después de un tiempo de haber generado aquel conocimiento intuitivo. ¿Podría ser esta la manera en que Dios o nuestro Creador comunica la información nueva a nuestra especie? ¿Podría ser esta la teoría detrás del término lluvia de ideas? Nuestra sociedad considera que las personas cuyo hemisferio dominante es el izquierdo son inteligentes, mientras que las dominadas por el derecho son excéntricas. Se valora más a las primeras que a las segundas y es común que reciban mejores salarios. Es por esto que los contadores, abogados, médicos, dentistas y administradores son los mejor remunerados en el mundo corporativo estadounidense. Aunque nuestra sociedad ha otorgado más valor financiero a las personas dominadas por el hemisferio izquierdo, esa tendencia empieza a cambiar. En su libro A Whole New Mind, Daniel Pink habla sobre este cambio y afirma,
El futuro pertenece a una clase de persona muy distinta, con una mente muy distinta. Individuos capaces de crear y establecer empatía, e identificar pautas e instaurar significados. Estas personas cosecharán los mejores frutos de la sociedad y gozarán de sus mayores alegrías. Los dos hemisferios del cerebro son necesarios para triunfar. Tomar el control y ser creativo requieren educación financiera y experiencia. La creatividad enriquece. Es importante comprender las funciones de los hemisferios del cerebro porque la creatividad tiene el poder de hacernos ricos. Me llama la atención que los instrumentos que la mayoría de las personas utiliza para invertir, cuentas de ahorro, acciones, bonos y fondos de inversión, no requieren creatividad. De hecho, si un inversionista común intenta ser creativo con estas inversiones, puede terminar en la cárcel. El gobierno federal, a través de agencias como la Comisión de Valores y Transacciones, SEC, por sus siglas en inglés, es una especie de perro guardián contra cualquier clase de creatividad. La SEC vigila a quienes venden estas inversiones, banqueros, corredores de bolsa y asesores financieros, para comprobar que sus reglas se cumplan. En muchos sentidos, los instrumentos como ahorro, acciones, bonos y fondos de inversión son perfectos para personas cuyo hemisferio dominante es el izquierdo. Los bienes raíces y los negocios, por su parte, son ideales para personas cuyo hemisferio dominante es el derecho. De hecho, mientras más creativo seas, mayores son tus posibilidades de enriquecerte. A continuación encontrarás algunos ejemplos de creatividad. Uno, si yo ahorrara o invirtiera en bonos, el banco establecería la tasa de interés. En los bienes raíces, muchas veces yo determino los intereses que puedo cobrar. Dos, en lo que se refiere a ingreso, los bienes raíces y los negocios me permiten aumentar o reducir mi ingreso según me convenga. Con acciones, bonos y fondos de inversión, otras personas determinan mi ingreso. Tres, en lo que se refiere a impuestos, si yo vendiera activos en papel, tendría muy poco control sobre los impuestos. Con los bienes raíces y los negocios, puedo controlar cuándo pago mis impuestos, cuánto pago y si pago o no. Las leyes fiscales favorecen la reinversión en nuestros bienes raíces o negocios. Cuarto, puedo clasificar la clasificación zonal de una propiedad. Por ejemplo, si veo 10 acres de tierra como un agricultor, estaría dispuesto a pagar $1,000 por acre. Si veo los mismos 10 acres de tierra como promotor inmobiliario, puedo cambiar la clasificación zonal y aumentar el valor de ese terreno a $10,000 por acre. Quinto, puedo utilizar mis contactos e información privilegiada para vender una propiedad o un negocio pequeño. Utilizar esa clase de información privilegiada para vender valores puede ser ilegal. Sexto, puedo aumentar el valor de una propiedad con solo darle algunos toques decorativos, como una capa de pintura. Y la lista sigue y sigue. Cuando tienes control sobre tus negocios y tus bienes raíces, la cantidad que ganas y cómo lo haces depende solo de tu creatividad. En los negocios, uno, puedo contratar o despedir el equipo administrativo. Si unas acciones o un fondo de inversión tienen mala administración, todo lo que puedo hacer es venderlos y buscar otros mejor administrados. Dos, puedo cambiar mi modelo de negocios. Actualmente en RichDat estamos construyendo tres nuevas divisiones. Un negocio que atiende directamente a las escuelas, otro de seminarios regionales y un sistema de franquicias que vende directamente a los consumidores. Tres, puedo crear marcas nuevas. Además de la marca Rich Dad, estamos creando dos nuevas. Rich Woman, dirigida por Kim, mi esposa, y Rich Family, fundada por Sharon Lecter, mi socia. Como dije, la lista sigue y sigue.
Los dos hemisferios del cerebro son necesarios para triunfar. La combinación del hemisferio izquierdo para las palabras y las matemáticas y el hemisferio derecho para la creatividad es lo que te permitirá alcanzar el éxito. Tomar el control y ser creativo requieren educación financiera y experiencia. Ya habrás notado que Donald Trump es muy creativo y tiene el control, aspectos que contribuyen a su éxito. Una vez que tienes el control, puedes ser creativo. La opinión de Donald. Ahora vamos a escuchar a Donald Trump. Los comentarios de Robert acerca del control y la creatividad me recordaron algo de similar a esas ráfagas de las que habla. En este caso es una ráfaga de la memoria, pero creo que vale la pena mencionarla. Al comienzo de este libro, Robert describió sus visitas a mis oficinas en la Torre Trump. Lo que no he mencionado es cómo están montadas las de él. Sus oficinas encarnan el control y la creatividad. No me refiero a su oficina doméstica, que tiene una piscina a unos pasos y una bien surtida biblioteca privada a la que accede con solo estirar un brazo. Me refiero a sus oficinas corporativas en Scottsdale, Arizona. Cuando pienso en el diseño de las oficinas de Rich Dad, me queda claro por qué los libros y demás productos de Robert tienen tanto éxito. Él ejerce control creativo. El control creativo. Sus oficinas de Scottsdale son completamente funcionales. Tienen un estudio audiovisual y son muy compactas si se piensa en el alcance de los negocios que ahí tienen su sede. Al instante supe que Robert y su equipo sabían lo que hacían. Dicho de manera simple, si sabes lo que haces, no necesitas mucho espacio para hacerlo. Eso es verdad. Del mismo modo, cuando las personas visitan mi oficina principal en la organización Trump, se sorprenden de cuán pequeña es. Ahí generamos mucha actividad porque evitamos todo lo que pueda minar la energía, exceso de personal, exceso de objetos y espacios sin utilizar. Todo mundo sabe lo que debe hacer y lo hace. Sé que mi nombre se identifica con el lujo, pero eso es porque sabemos trabajar para tenerlo. Es difícil ser creativo cuando las cosas son tan grandes que no puedes controlarlas. Y es difícil controlar lo que rebasa nuestro alcance. Robert menciona también que la creatividad enriquece. Es absolutamente cierto. Y aquí otra razón. Las personas creativas no necesitan que nadie las motive. Las motive. Que nadie las motive. Se motivan a sí mismas, escuchan los dos hemisferios de su cerebro y obtienen el máximo potencial. Buscan la inspiración en vez de esperar a que les llegue y usan su cerebro a fondo. Hace unos años se publicó un artículo sobre los aspirantes preferidos por la Escuela de Medicina. Estudiantes de música. La razón es que tienen ambos hemisferios igualmente desarrollados, porque la música es matemática y creativa al mismo tiempo. También requiere disciplina y largas horas de práctica, características muy deseables para las escuelas de medicina. La creatividad se relaciona también con la intuición, en la que creo firmemente. Algunas cosas son sencillamente inexplicables, pero la mente creativa puede asimilarlas y darles forma tangible. Cuando trabajo en un proyecto me concentro mucho, pero también me mantengo abierto a ideas nuevas y a la inspiración que pueda surgir. En ocasiones no sé exactamente por qué algo no está bien, pero sé que no está bien. Por ejemplo, cuando estaba construyendo la Torre Trump, muchos me dijeron que el lobby debía decorarse con cuadros. A mí me gustan los cuadros, pero eso me parecía pasado de moda. Quería algo más original. En la construcción hay un atrio muy amplio y quise poner una cascada. Mide más de 25 metros y costó $2 millones, pero se ve fabulosa. Es perfecta para el espacio. El pensamiento innovador puede dar resultados maravillosos.
Cuando compré Mar-a-Lago en Palm Beach, era una residencia privada. Perteneció a Marjorie Merriweather Post. Era básicamente un palacio veneciano, una obra de arte. También era enorme, 118 habitaciones ubicadas en 20 acres aledaños al Océano Atlántico y a Lake Worth. Yo hice que recuperara su grandeza original y comprendí que prestaría un mayor servicio público si fuera un club. Ahora el Club Mar-a-Lago es un nuevo protagonista en la historia viva de Palm Beach. Quienes sean dueños de una casa sabrán cuán costoso sería mantener una construcción de 118 habitaciones y comprenderán las ventajas financieras de convertirla en un club. Pero es mi segunda casa y la trato como tal. Esta es otra razón de su gran éxito. Siempre debe estar en perfecto estado y cada detalle es importante para mí. La creatividad y el control pueden ir de la mano y lo mejor es que así sea. Presta atención a los dos hemisferios de tu cerebro y empezarás a ver los resultados. La creatividad y el control pueden ir de la mano. Donald Trump. Muy bien, ahora nuestra opinión. ¿Cuál es tu opinión? A ver, tu opinión. ¿Eres creativo? Ya hemos hablado de la resolución de problemas. Cuando resuelves un problema eres creativo. Estás creando una solución. ¿Alguna vez has tenido una gran idea? Apuesto que sí. Es a escribirla. Tarea en la página 80. Haz tarea. Página 80, tarea. Aquí tomo nota. Vamos a tomar tiempo de hacer la tarea hoy. ¿Esa idea que has tenido te ha hecho ganar dinero? Dentro de Gino, sí, y mucho. Si es así, felicidades, sigue adelante. Si no, piensa cómo apalancarla y mantenerla bajo control. Otra pregunta, ¿cómo has usado tu creatividad para resolver un problema o superar un reto? Respondamos, muy bien. ¿Cómo hemos usado nuestra creatividad para resolver un problema o superar un reto? Muy bien, pidamos a Dios creatividad y los dos funcionamientos de los hemisferios para resolver los problemas, porque problemas habrá. Capítulo 12. Piensa en grande, piensa en expansión, piensa en Ginode. La opinión de Robert. Una de las marcas de la casa de Donald Trump es su plática sobre pensar en grande. Sin duda, él practica lo que predica. Si tienes alguna duda sobre su capacidad de pensar en grande, solo ve a Nueva York y cuenta el número de rascacielos con su nombre en la fachada. Bueno, he tenido el privilegio de escucharle esta plática y en cada ocasión agrega algo y amplía mi perspectiva. Si alguna vez tienes oportunidad de escucharla, aprovéchala. Si puedes escucharla más de una vez, sigue aprovechándolo. Aunque mi padre rico no hablaba de pensar en grande, nos enseñó el mismo concepto. Las palabras que él usaba eran apalancamiento y expansión. Cuando nos enseñó a su hijo y a mí la diferencia entre apalancamiento y expansión, puso como ejemplo la franquicia de McDonald's. Cuando Ray Kroc compró McDonald's a los hermanos McDonald's, se apalancó él mismo. Cuando franquició McDonald's, expandió su apalancamiento. Cuando Ray Kroc compró el puesto de hamburguesas, apalancó a sí mismo porque el negocio podía generar dinero con él o sin él. Ahí es donde se detiene la mayoría de dueños de negocios del cuadrante A, los del autoempleo, manteniendo un negocio pequeño. Cuando Kroc desarrolló un sistema de franquicias para el pequeño negocio, lo expandió al cuadrante D de dueño de negocio. Notarás que uso la frase sistema de franquicias y la palabra clave ahí es sistema. En Antes de renunciar a tu empleo, libro dirigido a empresarios, hablo detalladamente del triángulo dueño de negocio e inversionista, DEI. El triángulo DI es un diagrama que utilizaba mi padre rico para enseñarme las 8 partes que forman un negocio. Veamos, vemos esto.
y veamos de qué están hablando. Dice, el triángulo está por equipo, liderazgo y misión. La base de este triángulo está el flujo de efectivo, luego comunicaciones, sistemas, lo legal y el producto. Muy bien, cuando se hable del producto, mire todo lo que hay que tener antes. Orquestado por el liderazgo, el equipo y la misión. Oye, esto está bueno para una conferencia. Sí. Las estadísticas muestran que 9 de cada 10 negocios quiebran en los primeros 5 años. Del uno que sobrevive, gracias. Del 9 que sobrevive, 9 de cada 10 quiebran en una década. Madre mía, nosotros llevamos 3 décadas y vamos para la cuarta. Qué bueno. Nótese de nuevo la regla 90-10. Muchos negocios fracasan simplemente porque una o más de las 8 partes del triángulo DI es débil o está ausente. Muchos negocios fracasan porque una o más de las 8 partes del triángulo DI es débil o está ausente. Cuando analizo la situación de un negocio en dificultades, utilizo el triángulo DI como referencia. Página 81, el triángulo. Eso hay que repasarlo y aprendérselo. Muy bueno. Observa que la palabra producto está en la sección más pequeña y que la palabra misión es una de las más grandes y es la base del triángulo. Esto es porque el producto es el elemento menos importante del triángulo y la misión el más importante. A menudo algún empresario en ciernes me dice, Noemi, gracias, Noemi. Un empresario en ciernes, un empresario que está comenzando, me dice, tengo una gran idea para un nuevo producto. ¿Y cuál es tu misión? Digo, y él responde, bueno, ganar dinero. Esta es la respuesta usual y en la mayoría de los casos el negocio tiene pocas posibilidades de sobrevivir. La misión es la parte más importante del negocio, es su espíritu, su corazón. Sin espíritu y corazón, prácticamente ningún empresario tendrá éxito, pues el camino que le espera es difícil. El mundo está lleno de productos maravillosos que fracasan y fracasan porque no tienen el respaldo del triángulo DI. Si analiza los negocios más exitosos, verás que están respaldados por un triángulo DI completo y vital. Un gran negocio tiene una firme misión, buen liderazgo, un equipo competente de gerentes que trabajan bien juntos, excelente flujo de efectivo y financiamiento, comunicación clara y efectiva en ventas y mercadeo, sistemas eficientes, documentos y acuerdos legales claros y completos y, por supuesto, un gran producto. Me dice, están hablando de Gino, de casi cualquier persona puede preparar mejores hamburguesas que las de McDonald's. Sí, me dice. Pero pocas pueden construir un sistema de negocios tan bueno. Esto nos lleva de nuevo a la palabra sistema. Una de las mayores diferencias entre un dueño de negocios del cuadrante A y otro del cuadrante D, del cuadrante del autoempleo, y otro del cuadrante dueño de negocios es el sistema. Por lo general, el dueño del cuadrante A es el sistema. Y esa es la razón por la que no puede expandirse, porque el negocio lo tiene a él. Él no tiene un negocio. Muchos negocios dependen de ciertas personas. McDonald's depende de sistemas y los suyos están perfectamente diseñados. En cualquier parte del mundo, McDonald's es un negocio bastante uniforme, pero sobre todo sus sistemas de negocio suelen ser administrados por personas que solo cuentan con educación secundaria. Así de sólidos y eficaces son. Conozco muchas empresas con exceso de puestos directivos, llenas de personas con buena educación y altos salarios, que trabajan duro y logran poco. ¿Esto a qué me parece? En su mayoría, estos negocios se concentran en las personas y no en desarrollar buenos sistemas. Un buen equipo de personas con salarios elevados fracasará sin un buen sistema. ¿Cuál es la diferencia entre un empresario y un gerente?
Para explicarlo de manera sencilla, un empresario es como un constructor de autos de carreras y un gerente es como el piloto de ese auto. Si tienes un gran piloto, pero un mal auto, el gran piloto perderá todas las carreras. Son pocos los empresarios que también son grandes gerentes. Donald Trump es uno de ellos. También Bill Gates, Michael Dell, Steve Jobs. Estos hombres pueden construir autos fabulosos y manejarlos. En The Rich Dad Company hay tres gerentes y tres constructores de autos, Kim, Sharon y yo. Sharon es excelente para construir el auto y manejarlo. Kim y yo somos mejores manejando, pero construimos algunas partes. Suelo decir que en la compañía yo soy el claxon y Sharon el motor. Sin duda alguna, Rich Dad es el trabajo de un equipo. La misión es la parte más importante del negocio. Robert Kiyosaki. La misión es la parte más importante del negocio. En resumen, conozco a muchos individuos que se han enriquecido en el cuadrante A del autoempleo. Varios son excelentes constructores y pilotos de negocios pequeños. También hay personas de los cuadrantes de empleado y autoempleado que se enriquecen, vinculándose a los negocios del cuadrante D. Ahí estamos nosotros. Por ejemplo, Tiger Woods pertenece al cuadrante A. En su caso, la A significa autoempleado y también astro, Tiger Woods. Pero gran parte de su riqueza proviene de la promoción que hace de empresas del cuadrante D, de dueños de negocio, las empresas que tienen sistema. Ocurre lo mismo con las estrellas de cine. Pertenecen al cuadrante A, pero se asocian con negocios del cuadrante D como Sony o Warner Bros. Donald dice, piensa en grande y construye edificios gigantes y programas de televisión súper exitosos. Mi padre rico me sugería expandir en el sentido en que lo hizo McDonald's. Ambos son ejemplos de cómo pensar en grande y expandir. ¿Ya vas entendiendo la regla 90-10 del dinero? El 10% que gana 90% del dinero hace lo que no está dispuesto a hacer el otro 90%. La opinión de Donald. Ya escuchamos a Robert. Ahora Donald Trump dice, piensa expansivamente. La explicación de Robert acerca de pensar en grande y pensar en expansión es magnífica, pero llevémosla un paso más adelante. No solo pensemos en grande, pensemos expansivamente. Para los empresarios, esto significa identificar lo posible y hacerlo realidad. Los empresarios ven la visión y la consideran de sentido común e inevitable. El resto del mundo la considera innovación. Hace poco leí con interés acerca de una innovación que se me atribuía. Me sorprendí porque yo nunca la consideré una innovación, solo una manera de combinar dos elementos que podrían funcionar bien juntos. Hace años, cuando estaba construyendo el primer hotel y torre internacional Trump en Uno Central Park West, anteriormente Gulf Western Building, que había tenido algunos problemas, pensé que sería buena idea edificar un condominio y un hotel juntos. Resultó un éxito impresionante, fórmula que yo y otro hemos repetido. Así, muchas veces la innovación es el resultado de combinar el sentido común con un pensamiento poco común. Es creativo, pero sobre todo una combinación innovadora. Hace tiempo leí sobre el joven compositor estadounidense Jonathan Dove, quien ha llamado la atención por sus innovaciones. James Levine, el famoso director de la ópera de Metropolitan, descubrió algunas de sus obras y las estrenó este año. Resulta que a Dove le gusta la música del Renacimiento temprano y halló una manera de combinarla con la geometría fractal, creando algo nuevo a partir de lo antiguo. Su idea es el resultado de una colisión de influencias, lo mismo a lo que atribuyo mi éxito con el concepto de condominios y hotel. Puede parecer exagerado comparar la composición clásica con el desarrollo de bienes raíces, pero si lo analizas encontrarás que tienen más en común de lo que crees. Alguien dijo que mi vida es como una ópera. Me pareció una analogía tan inusual que decidí investigar sobre este arte. Como muchas otras cosas, la ópera se inició en Grecia. Fue retomada mucho después en Florencia y la primera de ellas se representó en Venecia.
Considerando el nivel de ruido que prevalece en mi oficina y que no utilizo intercomunicadores, sí puedo relacionarme con la ópera. También porque he estudiado a los griegos. Imagino que cuando la influencia griega entró en contacto con la música del siglo XVII en Italia, este arte estaba destinado a nacer. Hay cosas que le toman siglos evolucionar. Yo sigo evolucionando, por lo que me complace que mi vida se compare con la ópera, aunque sentarme a escuchar una es algo sencillamente que no puedo hacer. Para mí no puede competir con el béisbol, pero siempre he pensado que es posible respetar algo que no te guste. Siempre he pensado que es posible respetar algo que no te guste. Beethoven fue otro innovador. Sorprendió a todos cuando decidió utilizar voces en su imponente novena sinfonía. Ahora todos conocemos la Oda a la Alegría y no puedo imaginar esa obra sin ella, pero en su tiempo fue considerada innovadora y causó sensación. Sin embargo, no nació de la noche a la mañana. Beethoven hizo bocetos desde 1811 y la sinfonía se estrenó en 1824. Esas ideas evolucionaron durante 13 años. Yo diría que Beethoven estuvo un buen tiempo pensando en grande. Pensar expansivamente es simplemente otra manera de innovar. A veces me pregunto, ¿qué puedo añadir a mi pensamiento para que sea más comprensivo? ¿Hay algo que pueda agregar que mejore el proyecto o la idea que he estado dando vueltas en mi cabeza? A menudo pienso que algo aún no está bien para que salgan a la superficie más ideas. Me pregunto, ¿qué no he visto? ¿Qué más es posible? En ocasiones, las respuestas son innovadoras. No es un proceso secreto necesariamente, pero en tanto proceso se requiere concentración. Veamos cuánto falta. Creo que ahí, John Carlos, yo creo que ahí está bien. Quedan 15 minutos. Quedamos en Muy la bien, Alex. quedamos al final para empezar el último párrafo de la página 83. Veamos. Listo. Muchas gracias por tu atención y sobre todo por tu comprensión. Ok, familia, saludando a las 22 personas hoy ya aquí conectadas. Eh, una parte bastante interesante del libro. Iniciamos con el título de Los ganadores toman el control, donde Robert Kiyosaki pues nos pone inclusive ejercicios y crear conciencia sobre hay cosas que nosotros podemos controlar, que están bajo nuestro control y hay otras que no podemos controlar. Esto ya lo había escuchado y es importante tenerlo claro. ¿Qué podemos controlar llevándolo a nuestro negocio? Pues las actividades que sugiere eh, el sistema educativo para tener un resultado. ¿Qué no podemos controlar? Pues ya las decisiones que toman las personas. Entonces es algo que en la medida que nos vamos profesionalizando, en las AGR, en estar nosotros en modo producción, en, en aprender a transmitir el mensaje, aprender a transmitir una visión, que como lo dijo ahí Robert Kiyosaki, es lo más importante en los negocios, la misión que tiene, la visión también, eh, más efectivos vamos a ser a la hora de crear un equipo de trabajo. Llamó también mucho mi atención ahí en la última parte donde decía que unos buenos líderes, así lo comprendo yo, unos buenos líderes con un buen salario, o sea, ya generando unos buenos ingresos, digamos, llevándolo al tema que nos compete a nosotros, que es Gino, de buenos líderes con buenos ingresos, pero si no están unidos en un sistema, si no están coordinados, trabajando de la misma forma, puede llevar al fracaso. Y me llama mucho la atención porque ya lo viví en el negocio. Ya vi como muchas personas pues tuvieron un gran resultado, tuvieron unos grandes ingresos, más como los egos o las diferencias en la metodología para llevar a cabo el trabajo, los llevó allá
fracasar, porque el hecho de que no estén aquí es que fracasó en el proyecto. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. Eh, el libro también lo mencionaba, muchas veces pueden no gustarnos muchas cosas de otras personas, pero debemos aprender a trabajar en equipo. Debemos aprender a trabajar en equipo y este es un negocio que, que requiere el trabajo en equipo, que requiere la unión, que requiere exaltar las habilidades de cada persona. Todos tenemos habilidades diferentes, nosotros estamos construyendo acá nuestras habilidades con respecto al negocio, pero cada uno trae de esencia algo particular, algo que lo caracteriza. Puede ser en el tema de las ventas, puede ser en el tema del liderazgo, puede ser en el tema de la comunicación. Desde eso se conforman los equipos, sacar lo mejor de cada persona y ponerlo a favor de un proyecto que se está construyendo. Y nosotros debemos pensar en grande, como siempre lo dice Donald Trump. Yo desde que inicié en este proyecto, yo no vi algo pequeño, yo no vi simplemente una venta de producto o algo así, no. La promesa con Gino era que íbamos a expandir en, varios países, ¿sí? Y esa fue nuestra visión, en principio, esa fue nuestra misión. Vamos a expandir. Obviamente, los proyectos multinivel crecen en espiral. Uno debe iniciar por lo cercano para poder tener un control. ¿Sí? Anteriormente, antes de la cuarentena, era muy limitante, pero era una limitación mental el hecho de uno expandir red a otra ciudad o a otros países, pero era por el desconocimiento de este tipo de herramientas, ¿sí? Sino, y ya existían las herramientas, pero cuando algo no se está usando, no se está aprovechando, pues uno se limita, ¿cierto? Entonces, la cuarentena fue una gran enseñanza para que nosotros cogiéramos esta herramienta y la convirtiéramos en algo muy poderoso en nuestro negocio. Aparte de estas herramientas, pues obviamente hay muchas más, las redes sociales y todo esto, pero es eso, familia. Eh, ampliar visión, saber que yo tengo un proyecto que si simplemente me estoy limitando a ir a vender producto, pues estoy escogiendo como las moneditas del negocio, no le estoy sacando el verdadero provecho. Acá hay algo inmenso, grandísimo, y la misión acá es compartir la Buenos días. oportunidad, compartir con otras personas la oportunidad para así poder llegar a otras ciudades, a otros países, a través del voz a voz, de la recomendación. Esa es la fuerza que tiene nuestro negocio. Entonces, fascinante, fascinante esta parte del libro, se aprende bastante. Y tengan en cuenta esto, que la misión es lo más importante en los negocios. No es ni siquiera el dinero que vas a ganar, es la misión que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos una misión muy bonita. Y todos creo que la conocemos, que es brindar a las personas la oportunidad para cambiar su estilo de vida. Han sido muchas las vidas que yo he visto cambiar de forma positiva en ya más de 7 años en este negocio y vamos a seguir haciéndolo porque pues en mi parte es la decisión tomada ya, es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Y creo que muchos comparten lo que yo digo hoy acá. Entonces, mi Alex, te escuchamos, ese es mi aporte. Gracias, John Carlos, gracias. Sí, es fundamental algo que me quiero referir a dos partes. Hola. No- Noemí está inquieta hoy. Hola, Llevo Noemí. tranquila. Ajá. Sí, a dos partes. Una es la fortaleza que está en hacer las cosas con intención. Si nosotros tenemos clara la misión, como tú lo mencionas, y vemos el insumo que significa Gínode para nuestro propósito de vida, puede unirse uno su propósito de vida a la misión de Gínode, que fue lo que pasó con nosotros. Lo que Piedad primero conectó cuando escuchó a Manuel Moraes hace 7 años, cuando ella escuchó a Manuel Moraes en esa reunión de ese hotel y dijo, yo soy misionero de prosperidad. De una vez conectó exactamente eso. La base de la actuación nuestra en los negocios siempre estaba ligada a las personas.
Siempre tuvimos esa vocación social. Entonces, haber encontrado una compañía que básicamente es una plataforma de inclusión social con beneficios económicos como lo es Ginode, eso para nosotros resonó mucho. Entonces, ver cómo sí, se puede hacer dinero, pero se puede hacer dinero ayudando, sirviendo y mejorar las capacidades de servicio y encontrar esa base. Yo quiero compartir aquí de nuevo, John Carlos, para darle una miradita al triángulo, ¿sabes? A este triángulo que nos mostró aquí el libro, donde como tú reiterabas, se menciona la misión como la base. Y mira lo interesante, cuando uno toma el negocio por primera vez, cuando una persona está nueva en el negocio o cuando alguien quiere recomenzar, reactivar su negocio o un regreso a casa, una persona que quiera estar en el punto de salida hacia hacer de este negocio realmente un negocio de una empresa y que se pueda convertir, como en el caso de muchos de nosotros, parte de de nuestro propósito de vida, es entender que la base está en la misión y el primer escalón se llama flujo de efectivo. O sea, tenemos una oportunidad con Ginoe de mejorar desde el mismo arranque, desde la primera compra de una persona que quiere invertir. Mira, hasta un ejecutivo de ventas que solo invierte $35 o 138.000 pesos colombianos, solo con el voz de bienvenida y la compra de lo que quiera, ya puede mejorar su flujo de efectivo. Así fuera un solo perfume y ganarse ese día $20 por la mañana, que antes se demoraba todo el día o 12 o 13 horas en ganárselos y aprender a ganárselos en minutos. Entonces, el flujo de efectivo puede dinamizar la comprensión de las cosas. Comunicaciones, saber nosotros mejorar las relaciones interpersonales a través de un mejor diálogo, a través de escuchar más, a través de saber qué decir y qué no decir, porque estamos capacitándonos, nos aprendemos los pasos del GPS, estamos sentando a planear para comunicar mejor el mensaje, escuchando muchos testimonios, asistiendo a todos los planes de negocio y encuentros de liderazgo porque necesitamos aprender a comunicar el mensaje. Sistemas, allí nosotros poder unirnos al sistema educativo, al sistema de entrenamiento que tiene la compañía en la Universidad Gínode en la parte legal, leer el manual, en la capacitación que hicimos la semana pasada, que tenemos que hablar de la capacitación de bonos a propósito, pero en la capacitación que hicimos un énfasis en eso. Léete el manual de negocios, léete el código de ética, el manual de normas y el contrato de distribución. Cuatro documentos que fundamentan la tranquilidad y el blindaje jurídico y financiero que tiene la compañía. Y allí el producto, allí que brilla como una estrellita en la copa del árbol de Navidad. Él brilla, pero brilla gracias a que todo lo que está abajo está organizado en nuestra mente. Y definitivamente poder amarrar todo trabajando en equipo y desarrollando liderazgo en el equipo. Es algo que es urgente mejorar en nuestro desempeño de negocios, en la construcción de una expansión como la que está iniciando. Ya se está consolidando la visión de liderazgo a nivel latinoamericano. Tenemos a Bolivia fuerte, tenemos un Ecuador fortaleciéndose, tenemos un Colombia despertándose, tenemos un Chile asomándose, un México desarrollándose, ¿sí? Un Paraguay haciendo coquitos, ¿cierto? Ya hay gente de Paraguay viajando a Brasil para alimentarse de lo que Brasil aporta. Entonces, creo que debemos entender, equipo, que tenemos una base fundamental para la expansión. Creatividad local para expansión global. Eso que mencionaba John Carlos de una espiral ascendente me pareció muy bueno, una analogía muy buena porque crecemos con soluciones locales, pensamientos globales. Nosotros aportamos soluciones inmediatas y el brillo del diamante que está en la casa va a iluminar el camino de mucha gente que está pidiendo una oportunidad. Que podamos comprender estas cosas, interiorizarlas, ir a la página 75 y 80 hoy y hacer las tareas que nos pone el libro, va a ser un avance muy importante. Que Dios bendiga las decisiones de cada uno por ayudar con base en la comprensión de estos alcances que estamos teniendo. Bon dia, guten Morgen.
Bon Dieu. Buen día. Viale, muchas gracias y gracias por darnos ese repaso en ese triángulo de los negocios, espectacular. La verdad que ahí compagina muy bien con lo que nosotros venimos desarrollando, que es Gino. Bueno, familia, son las 7:58 de la mañana. Recuerden que hoy tenemos nuestra mentoría con nuestro imperial Manuel Moraes y sus hijos, así que vamos a tomar la foto y pasamos a la mentoría. Enciendan sus cámaras, la mejor actitud. Hoy es miércoles, hoy tenemos Open en el mayorista Grupo Embajador en Medellín. Para quien quiera apalancarse y poner un invitado acá, tenemos un espacio espectacular para hacer el Open. Entonces, con la mayor actitud, aquí se lo recibimos y lo mandamos listico para que haga el negocio con usted. A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las... Perfecto. Lista nuestra foto, familia. Nos vamos a la mentoría. Dios me los bendiga. Abran sus micrófonos. Pueden despedirse. Chao, Gracielita, buen día. Muchas Chao, chao. gracias, queridos Bendiga a todos. imperiales. Dios me los Gracias. bendiga. Gracias a todos los líderes. Dios les bendiga. Chao, chao.